Buenos días, doctora. Buenos días. A ver, vamos a compartir. Ya aparece la... Sí, doctora, función muscular, dice. Listo, perfecto, eso es. Vamos a poner en modo presentación. Bien, entonces ya ayer hemos hablado de potenciales despolarizantes, ¿no es cierto? Cuando la neurona se activa, cada vez que nosotros imaginamos que una neurona está formando un potencial de tipo despolarizante, nos imaginamos que la neurona se está activando y cuando esta neurona o cualquier otra neurona forma un potencial de tipo hiperpolarizante, ¿no? Eh, asumimos que esta neurona se está inhibiendo, ¿no? Entonces ese es el concepto de excitación neuronal e inhibición neuronal, ¿no? Dijimos pues que hay neurotransmisores que son excitatorios, ¿no? Como glutamato y aspartato, y que cuando están en la neurona presináptica van a ocasionar que la neurona postsináptica se excite o se despolarice. Todo lo contrario, cuando en la zona presináptica existe un neurotransmisor que puede ser GABA o glicina, estos hacen que la neurona postsináptica se inhiba, ¿no? Entonces, creo que de eso hablamos, simplemente les estoy recordando. Pero entonces ya podemos hablar nosotros muy fácilmente de potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios. Entonces, hoy día vamos a continuar con algo que es sumamente importante y es la función muscular, ¿no? O sea, vamos a hablar de la función del músculo. Cuando hablamos nosotros de la función del músculo, entonces siempre tenemos que recordar, tenemos que hablar sobre algo anatómico, ¿no es cierto? Para hablar de fisiología necesito una estructura anatómica. Entonces, vamos a ver que aquí, esta es una fibra muscular, prácticamente es una especie de microfotografía que se ve al detalle, ¿no? Cómo está compuesta una sola fibra muscular, ¿no? Esto es algo que seguramente ya lo han visto en microbiología o en histología también, ¿no? Pero vamos a utilizar este gráfico para hablar, pues, de que el músculo está constituido por paquetes, como ustedes pueden ver, ¿no? Por paquetes de estas fibras, ¿no? Son las famosas fibras musculares, ¿no? Estas ustedes ven acá, está coloreado, ¿no? Por supuesto es un esquema, pero ustedes ven acá eh, una proteína que se colorea mucho más, un poquito más oscura que estas que son de color claro. Acá tenemos la actina y acá tenemos la miosina, ¿no? Entonces, hay muchas proteínas que están contenidas en estos paquetes, ¿no? Eh, de proteínas, ¿no? Estos paquetes están constituidos, repito, por lo que se ve de manera más notoria, podríamos decir, son estas proteínas que son, ¿no? Eh, la miosina y la actina. Pero
ustedes pueden ver de que acá hay una línea negra, ¿no? Esta línea se conoce como línea Z. Pero ¿por qué se forma la línea Z? Porque hay una superposición, como pueden ver acá, de estos filamentos de actina, ¿ya? Estas proteínas alargadas, ¿no? Pero que en este punto se están dando así como la mano, o sea, se están traslapando, se están sobreponiendo, ¿no? Entonces, pero esa sobreposición no es simplemente que se están juntitas, no, no, se están entrelazando, se están entrecruzando, porque ustedes saben que cuando la fibra muscular se contrae, ¿no es cierto?, va a cambiar su tamaño, ¿no? Entonces, se va a contraer, va a disminuir la longitud, ¿sí? Pero no es fácil que algo se contraiga sin perder su forma, o que igualmente se estiren estas fibras musculares, ¿no? Sin destruirse toda esta arquitectura. Necesariamente tienen que estar muy bien traslapadas en este punto central, que en el caso de los filamentos de actina se denomina la línea Z, y acá, ¿no?, en el caso de los filamentos de miosina, ¿no?, es la línea M generalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esa línea Z? Porque entre dos líneas Z se considera que está la unidad funcional del músculo, que es la sarcómera, ¿ya? Miren acá, esto es lo más llamativo, y este esquema me gusta mucho porque este es impresionante. Son como una especie de sacos, ¿no? Unos sacos, y estos sacos constituyen el retículo sarcoplásmico. Seguramente ustedes han hablado mucho del retículo sarcoplásmico anteriormente, pero ¿para qué sirve el retículo sarcoplásmico? Para guardar el calcio, ¿no? Entonces, el calcio está guardado en estos sacos, ¿no? Pero cada vez que el calcio es necesario y se utiliza, este retículo sarcoplásmico ha constituido acá unos tubos excelentes, ¿no?, que por la forma se llaman los tubos T, ¿no? Miren acá los tubos T. Los tubos T adquieren una importancia pero increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los tubos T va a discurrir el calcio, y no solamente eso, sino que por aquí se va a difundir el potencial de acción. O sea, tiene una importancia tremenda. Pero miren, los tubos T no solamente que están uniendo todo este sistema, digamos, de paquetes que es el retículo sarcoplásmico, sino que ustedes ven que además un tubo T está saliendo como hasta la superficie. Mírenlo acá en mayor detalle, ¿no? Miren esto, ¿no? Entonces, ¿por qué sale a la superficie este tubo T? Porque muchas veces esto constituye los famosos canales de calcio. Muchas veces por acá pudiera ingresar muy pequeñas cantidades de calcio, o también difundir el calcio. Y no solamente puede difundir el calcio, sino que también va a difundir el potencial de acción, ¿no?, que se forme, ya lo vamos a ver. Entonces, el potencial de acción, el famoso potencial de tipo despolarizante, también va a pasar por aquí a otra fibra muscular. Entonces, es impresionante cómo funciona el músculo, ¿no? O sea, todo está preparado para que cuando una sola fibra muscular se despolarice, esta fibra muscular se inunda de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sola fibra muscular puede pasar su potencial de acción a la otra fibra, obviamente es energía eléctrica, y entonces la otra fibra se va a despolarizar. O sea, es impresionante cómo trabaja el músculo. No olvidar que además acá vemos otras estructuras que son las mitocondrias, en la cual por supuesto también está almacenado el ATP, y cuando es necesario el ATP, ¿no?, va a ser proporcionado por estas mitocondrias. Ustedes saben que el músculo necesita mucho ATP para su funcionamiento, ¿no? Consume mucho ATP. Yo digo el músculo, pero específicamente las proteínas que consumen la mayor cantidad de ATP, obviamente, son estas moléculas de miosina, como ya lo vamos a ver seguidamente. Bien, esto respecto a esta lámina. Acá no olvidemos que ayer hemos hablado de la motoneurona alfa. Por supuesto que acá la motoneurona alfa es la más importante de todo, ¿no? Es la segunda neurona de la vía motora, ¿no? Y
Acá está la terminación nerviosa. No olviden que la segunda neurona de la vía motora se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Muchas veces se olvida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de segunda neurona de la vía motora, estamos hablando del asta anterior de la médula espinal, ¿no? Este podría ser el axón, por ejemplo. Hay una de las prácticas que es la práctica de excitabilidad neural. ¿Cómo es que una neurona se excita y cómo es que un músculo se excita? Justamente, ¿no? En la práctica se ha hablado de excitación neuronal y excitación muscular, ¿no? Entonces ahora estamos prácticamente como reforzando los aspectos teóricos. Esta podría ser la neurona o el axón del nervio mediano, sí, pero el axón del nervio que se está yendo, por ejemplo, a un músculo de la mano, ¿no? Entonces, este axón que le pertenece, por supuesto, a una motoneurona alfa o segunda neurona motora, este axón está llegando al músculo, ¿no? Y la neurona tiene que activarse primero, la motoneurona alfa que está en la médula espinal, para que recién el músculo pueda moverse. Si la neurona no se activó, si aquí no se formó un potencial de acción, no va a haber movimiento. Sí, pero gracias a las neuronas es que el ser humano se puede mover, se puede movilizar de un lugar a otro. Aquí tenemos entonces la terminación nerviosa, este axón que pertenece a la motoneurona alfa, y acá tenemos un músculo. Por eso es que ustedes en la literatura, que ustedes seguramente ya deben estar revisando, van a encontrar que esto se llama la unión neuromuscular, ¿no? Hay autores que le llaman la placa motora también, ¿no? Para los que lean diferentes tipos, ¿no? De libros. Claro, los clásicos son el Gannon, el Guyton, el 3R, pero ustedes pueden leer cualquier literatura, va a traer información al respecto, ¿no? Entonces, repito, tenemos la unión neuro, o sea, ¿no? Esta parte nerviosa, y acá está el músculo, acá está el sarcolema, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia? Ayer hemos visto la sinapsis, ¿no? Hemos visto la sinapsis tipo iónico o tipo canal. Esta unión se comporta exactamente igual que una sinapsis tipo iónico o tipo canal. Pero ¿cómo es así? ¿Sí? Si se activa la motoneurona alfa activada obviamente va a dejar acá su potencial, que es un potencial despolarizante positivo. Cuando llega aquí este potencial de tipo despolarizante, lo que hace es abrir los canales de calcio, que ayer lo hemos visto, ingresa el calcio al interior de la terminación nerviosa. ¿Para qué? Para movilizar, habíamos dicho que el calcio ingresaba para exocitar las vesículas de acetilcolina. En este caso, en la unión neuromuscular encontramos acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es, ¿no? Obviamente, producida por la motoneurona alfa. Entonces, la acetilcolina que está mandando la motoneurona alfa y que tenemos acá. Una vez que las vesículas de acetilcolina son exocitadas, ven ustedes acá en este punto cómo están listas, ¿no? Para la exocitosis, se van a unir a estos receptores que ustedes ven acá, que se llaman los receptores nicotínicos, que se encuentran en la fibra muscular, ¿no? Entonces acá están los receptores nicotínicos, que son receptores tipo canal, ojo, tipo canal iónico, como hemos visto ayer. La acetilcolina se une a este receptor y entonces en este momento, como es tipo canal, ¿no? Ya lo vimos ayer en la microfotografía. Entonces, este canal tan pronto se une, se va a abrir el canal y entonces, ¿qué va a pasar? El ion sodio va a ingresar. Y si el ion sodio ingresa a través de estos canales, entonces, ¿qué va a pasar con esta fibra muscular? Se va a inundar de sodio y se va a producir el potencial de tipo despolarizante, ¿no? Entonces, hasta ahí está claro, alumnos, cómo es que se realiza la transmisión neuromuscular. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Lenin está por ahí, Lenin Borges, ¿quedó claro? No, no está Lenin. No está Lenin Borges. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, Bien, sí. ¿eres Lenin? Sí, sí, Lenny, no, mi micrófono no encendía. Ah, ya. Sí. Lenin, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, doctora, sí se entiende. Se entiende. Bien. Entonces sigamos. Entonces ya se produjo entonces la transmisión, ¿no?
neuromuscular, esto es ¿no? La transmisión neuromuscular, que es simplemente una transmisión tipo canal iónico, ¿no? Y se produce la despolarización igual de esta fibra muscular. ¿Cuál es la diferencia entre la despolarización de la fibra muscular y la nerviosa? Generalmente el músculo es un poco más lento, ¿no? Para la despolarización ya lo vamos a ver más adelante. Y acá está a mayor aumento para que vean el detalle, ¿no? Entonces, aquí está la unión, al máximo aumento, la unión neuromuscular. Ustedes están viendo acá la terminación nerviosa, ¿no? Obviamente eso le pertenece a la motoneurona alfa, ¿no? O neurona motora periférica. Acá tenemos la fibra muscular al máximo aumento para que vean todos los eventos que van a ocurrir. Dijimos que llegaba acá un potencial, ¿no? De tipo despolarizante y abría los canales de calcio. Acá están, se están abriendo los canales de calcio para que ingrese el calcio. Y ustedes saben, ayer lo vimos, que el calcio se unía a la sinaptotagmina, ¿no? ¿Para qué? Para iniciar todo el proceso de exocitosis. Era un sistema tipo, ¿no? Tipo ruedas de reloj, tipo manecillas de reloj que se mueven, por supuesto los relojes antiguos que se mueven muy perfectamente, ¿no? Entonces comienza la exocitosis de la acetilcolina y acá la acetilcolina exocitada en regular cantidad, ¿no es cierto? Entonces, y aquí ya dirigiéndose la acetilcolina, acá todavía ustedes ven estos canales cerrados, pero cuando se une perfectamente, acá ya está unida perfectamente, ¿no? A este receptor, se abre este canal y por aquí va a pasar el ion sodio, justo lo que dijimos hace un momento. Pero acá, por supuesto, más fácil, se entiende. Está ingresando el ion sodio durante la despolarización y ya ustedes saben, igualito durante la repolarización va a salir el potasio. Eso es lo que dice este gráfico, ¿no? Este es sumamente interesante. Estos son, ¿se imaginan ustedes? Los receptores son tan pequeñísimos, ¿no? Que muchas veces hay que verlos al microscopio electrónico, ¿no? Y imagínense ustedes la cantidad de sodio que ingresa por este receptor y la cantidad de sodio que puede ingresar por esto, ¿no? Entonces son pequeñas cantidades, dijimos, ¿no? Muy pequeñas cantidades, ¿no es cierto? De sodio, pero esa pequeña cantidad basta para que forme un pequeño potencial de tipo despolarizante. Pequeño, ¿por qué digo pequeño? A este potencial de acción, ¿no? Se le llama el potencial de Planck, ¿no? Este está en inglés, o el potencial de tipo en plate, ¿no? Este es el potencial de Planck, de la placa terminal, pues, ¿no? Como podría traducirse acá, ¿no? Este potencial es muy pequeñito y este potencial mide aproximadamente 50 microvoltios. 50 microvoltios. Un milivoltio es un microvoltio es la milésima parte de un milivoltio. Imagínense, estamos hablando de microvoltios. Normalmente el potencial de acción muscular tiene una amplitud aproximadamente de 4 milivoltios. Miren el tamaño, milivoltios, en mil. Sin embargo, este potencial es tan pequeñito que mide 50 microvoltios. Todos acá se van a formar varios de 50, son pequeñitos y son microscópicos. No hay forma de verlo, pero tenemos una máquina especial que se llama la máquina de electromiografía, que si uno introduce un electrodo a este punto, los potenciales de tipo en-play se pueden ver con una máquina especial que magnifica, ¿no? Que magnifica este tipo de potenciales. Por eso es que estos potenciales ya están medidos, pueden ser medidos. Entonces, la medición es que aproximadamente están alrededor de 50 microvoltios, ¿no? Bien, entonces imagínense, al final, si uno introduce una aguja acá en este punto, puede ver 50 microvoltios, pueden ver los potenciales de en-play, pero al final, las fibras musculares, miren acá, esto también a mí me gusta mucho esta gráfica, es espectacular porque acá están las fibras musculares tal cual, ¿no? Unas al lado de otras, alargadas, por ejemplo, del músculo cuádriceps, ¿no? Ustedes cuando
han ingerido, para los que tienen buen gusto y ingieren un sancochado, que lo pueden ingerir en ¿no? Un caldo de tipo sancochado, una sopa de tipo sancochado, y ven un trozo de carne, incluso ustedes lo pueden deshilachar, ¿no? ¿Por qué deshilachan la carne? Justamente son las fibras musculares, ¿no? Que están pegaditas unas a otras. Miren acá, ¿no? Entonces, acá están todo el paquete de fibra. Pero, ojo, si yo coloco un electrodo de aguja especial, ¿no? Hay máquinas que usan pues estos electrodos, son electrodos receptores y también hay electrodos estimuladores. Si yo coloco un electrodo receptor para grabar el tamaño del potencial, yo puedo grabar y que voy a grabar, ¿no? Y se dibuja el potencial de 50 microvoltios, tal cual, ¿no? Ese potencial, ¿no? De placa. Pero en el momento, como todos estos son tan pequeñitos, ¿no? Entonces, en el momento en que se despolariza una sola fibra muscular, les había dicho que a través de estas uniones de los tubos T, que también otros autores lo llaman las uniones GAP musculares, va a difundir el potencial de acción. Entonces, ¿por qué? Porque están todas pegaditas. Basta que una se despolarice para que las demás en cadena se despolaricen. Algunos alumnos me decían, doctora, pero es que entonces esto se puede decir que la despolarización de la fibra muscular es como que si fuera, como me decían, hay un juego de casinos, que si ustedes ponen todos los casinos paraditos, ¿no? Todos colocados unos al lado de otros, ¿no? Y en forma tal que no se caigan. Entonces, basta que alguien con un dedito mueva esos casinos que están, ¿no? Paraditos, ¿no? Y entonces toditos los casinos caen uno detrás de otro, ¿no? Entonces, un día un alumno me comentó eso, le digo, bueno, es exactamente igual, ¿no? Un efecto dominó, decían los alumnos que jugaban casino, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siempre se me ha quedado grabado, me gusta cuando los alumnos intervienen y hacen sus comentarios, pueden hacer todo tipo de comentarios, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Es el efecto dominó, que no lo deben olvidar ustedes tampoco, ¿no? Basta que una se despolarice para que todas se despolaricen. Entonces, cuando yo coloco otra aguja en el músculo, resulta que ya yo puedo captar ese potencial muscular que es enorme, ¿no? Ya no son en microvoltios, son 4 milivoltios. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que se está viendo es una neurona motora, ¿no es cierto? Una motoneurona alfa, llegando al final acá las terminaciones de la motoneurona alfa y cómo se están, ¿no? Acá están las placas motoras, cómo se disponen sobre las fibras musculares. La llegada, ¿no? La llegada entonces, ¿no? Del axón terminal de una motoneurona alfa. Es lo que se llama, a esto es lo que se llama, ¿no? El potencial de unidad motora, ya lo pueden leer también en los libros, ¿no? O la unidad motora también, como le quieran llamar, los autores lo llaman de diferente manera. Una unidad motora está constituida por una motoneurona alfa que está llegando a sus diferentes fibras musculares. Bien, entonces acá está, como les decía, cómo se difunde de aquí una vez que se produce, ¿no? Todos los potenciales pequeñitos de una fibra, se suman los potenciales pequeñitos y luego va a difundir, ¿no? Acá están los tubos T y acá difunde, ¿no? Y acá igualmente se está difundiendo, ¿no? Para que sea transmitido, ¿no? Se propague a otras fibras musculares. Miren, acá está, ¿no? El mecanismo de la propagación. Bueno, ¿quedó claro? ¿Algo no está claro aquí, por favor? Para seguir avanzando. ¿Está entendido esto? Jeremy, ¿está claro? Sí, doctora. Perfecto, seguimos. Entonces, aquí está al máximo aumento. Miren, acá ya los tubos T al máximo aumento y esta es una porción de la fibra muscular, por supuesto acá ¿no?
cómo a través de los tubos T hemos dicho que difunden el potencial de acción. Entonces, aquí se difunde el potencial de acción, se produjo la despolarización de una fibra muscular, y en el momento que se produce la despolarización, acá hay unos canales especiales, les había dicho, ¿no? Este potencial llega a este punto, ¿no? Estos son los famosos canales de calcio, o también hay otros autores que le llaman los canales de dihidropiridina. Entonces, ¿qué pasa? Llega el potencial de acción, de inmediato estos potenciales son dependientes de voltaje, se abren estos canales, ¿no? Y el calcio comienza a salir hacia el exterior del retículo sarcoplásmico. Este es el retículo sarcoplásmico donde está guardado el calcio, ¿no? Entonces, estos canales de dihidropiridina son dependientes del voltaje, ¿no?, que está llegando a través de los tubos T. Entonces, se abren los canales de calcio, y una vez que se abren los canales de calcio, el calcio se va a unir, ¿no? Unir a una proteína especial. ¿Cuál es esa proteína especial? Esa proteína especial se llama troponina. Vamos a verlo seguidamente, ¿no? Entonces, ustedes ya lo conocen, hay 4 proteínas fundamentales que intervienen en la contracción muscular. Yo digo fundamentales porque, pues eso es lo que se estudió clásicamente, ¿no? 4 proteínas fundamentales que intervienen en el mecanismo, ¿no? La miosina, la actina, la troponina y la tropomiosina, ¿no? Sí, pero hoy en día, pues, ya aparecieron muchísimas proteínas, ¿no? Y ya se han descubierto, y que vamos a ver seguidamente, ¿no? Cómo además también intervienen en el funcionamiento, ¿no? Estas proteínas mantienen la estabilidad. Las otras proteínas nuevas que se han descubierto, ya se ha descubierto que la estabilidad de estas 4 grandes depende de las pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pequeñas, no? Hay la merosina, por ejemplo, ¿no? La titina. O sea, son nombres pero bien extraños, muy interesantes, pero son proteínas que van apareciendo, ¿no? Y hay otras que tienen unos nombres pero increíbles. Por lo menos más de 50 proteínas pequeñas. Ojo, y si estas proteínas pequeñas fallan, ya estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Entonces, cada detalle tiene que ser perfecto. De lo contrario, ya estamos entrando a una enfermedad. Una vez que se produjo la contracción, ¿no? Una vez que el calcio se une a la troponina, y activa la troponina y activa todo el proceso de contracción muscular, luego el calcio entra, ¿no? Entra nuevamente, ¿no?, al retículo sarcoplásmico a ser guardado. Es lo que se llama la bomba de calcio, ¿no? Tiene que ser guardado porque hemos dicho que ahí tiene que estar almacenado el calcio para cuando sea requerido. Entonces, durante la contracción, el calcio se une a la troponina, pero luego viene, cuando se trata del músculo esquelético, cuando estamos hablando del cuádriceps y de todos los demás músculos, les menciono el cuádriceps porque el cuádriceps es el músculo más conocido, ¿no? Es el que está en la parte anterior de todo el muslo, ¿no es cierto? Y gracias al cuádriceps caminamos, ¿no? Es el que nos pone de pie. Sin cuádriceps no podemos caminar. Entonces, una vez que se produce la contracción, el músculo esquelético necesariamente se tiene que relajar. Y en la relajación ocurre el proceso inverso. El calcio regresa al retículo sarcoplásmico a ser guardado nuevamente, ¿no? Entonces, acá muy interesante este esquema, me gusta mucho porque acá se ve, pues, ¿no?, cómo el axón de la motoneurona alfa, ¿no?, exocita la acetilcolina, cómo la acetilcolina se une a su receptor ionotrópico, muy bien, muy clarito acá que el tipo de receptor, ¿no? Este receptor ionotrópico es el famoso receptor nicotínico, y para los estudiosos de los receptores, este receptor también se llama NM. Ya lo veremos, NM, ¿no? Todo es del inglés, pues, ¿no?
viene de nicotinic muscularis, ¿no? En fin, o si no es del inglés, viene del latín, todo en neurofisiología. Y acá está la diferencia entre músculo esquelético y cardíaco, que ustedes ya han visto anteriormente. El músculo cardíaco el potencial era lento, ustedes lo estudiaron, había, ¿no?, una fase lenta en la cual ingresaba el calcio, ¿no es cierto? Y la duración de este potencial era de 150 a 300 milisegundos. ¿Qué diferencia? El potencial del músculo esquelético es más simple, tiene simplemente una fase de subida muy rápida, donde ustedes saben que ingresa el sodio, y de la fase de repolarización, que se inicia con la salida del potasio. Se inicia, pero obviamente durante digamos, este descenso del potencial de membrana, también sale sodio, ¿no es cierto? El sodio sale, pero el sodio sale porque la bomba de sodio y potasio también comienza a sacar el sodio del interior, ¿no? Dijimos que el músculo, para despolarizarse, se llena de sodio, ¿no? Entonces, ¿quién va a sacar el sodio tan rápido? En ese momento, la bomba de sodio y potasio generalmente actúa más rápidamente, ¿no? Y además, los canales de potasio, los canales pasivos de potasio se abren para que salgan las cargas positivas, ¿no? Entonces, es más simple, el potencial del músculo esquelético, ¿no? Es casi muy parecido al nervioso, pero un poquito más lento, mientras que este músculo esquelético, la duración es de 2 a 4 milisegundos, ¿no? Ya veremos más adelante que la fibra nerviosa tiene una duración menor, generalmente de 0.5 hasta 2, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, por eso que al potencial de la fibra nerviosa muchas veces se le llama spike. Spike porque a veces se ve solamente una subida y tan breve la bajada que parece una aguja, ¿no? Y a veces se le llaman los spikes, ¿no? O sea, las agujas, ¿no? Entonces, a diferencia del potencial muscular, que es más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque mide de 2 a 4 milisegundos, ¿no? Entonces, acá la fibra muscular relajada, como ustedes pueden ver, los filamentos de actina, ¿no?, que se superponen a los de miosina también, ¿no? Entonces, acá hay una especie de entrelazamiento, ¿no? Al final, cuando se realiza la contracción muscular, la sarcómera, porque habíamos dicho que esta es la sarcómera, ¿no?, es el espacio entre dos líneas Z, bueno, el contenido, podríamos decir, porque acá no hay ningún espacio, el contenido, porque esto está contenido por estos filamentos de actina y miosina, ¿no? Entonces, pero a esta distancia, ¿no?, se le llama la sarcómera. Entonces, la sarcómera durante la contracción muscular disminuye su longitud, mientras que durante la relajación la longitud es mucho mayor, ¿no? Aquí, al máximo aumento, ¿no?, en realidad, casi a nivel molecular, podríamos decir, se ven los filamentos de actina, y acá los filamentos de miosina, pero la miosina tiene unas estructuras aquí que se llaman las cabezas de la miosina, que son móviles. Entonces, durante la contracción muscular, ¿cuál es el mecanismo, no? El mecanismo es que las cabezas de la miosina van a comenzar a traccionar toditas, ¿no? Tal como los barcos antiguos, ¿no?, cuando con los remos, ¿no?, comienzan a traccionar y desplazan a los filamentos de actina, ¿no? Entonces, los filamentos de actina son desplazados, ¿no?, por las cabezas de la miosina. Son las cabezas de la miosina las que consumen la mayor cantidad de ATP, ¿no? Son las cabezas móviles. La historia de la medicina es muy interesante, ¿no? Y cuando se habla de la historia de medicina, como que le da elegancia a una presentación, ¿no? Entonces, históricamente, si ustedes revisan algunos libros, es muy interesante, por eso digo la historia de la medicina. En medicina nada es, pues, nada es totalitario, los conocimientos van cambiando a través del tiempo, ¿no? Ustedes lo han visto ahora con el COVID, ¿no? Al principio se hablaban de una serie de medicamentos que hacían bien para el COVID, ¿no? Tantos medicamentos que se pusieron de moda, que los antiinflamatorios tal, que el ibuprofeno, ¿no? Tantos medicamentos que se han utilizado que de manera empírica al final no había nada que hacer contra la virosis, ¿no?
y la solución ha sido las vacunas. Entonces, históricamente acá, en los libros antiguos, pensaban que la actina era la que se contraía, ¿no? Porque cuando miraban al microscopio veían que había, ¿no? Se convertía así, ¿no? Aparentemente eran las moléculas de actina las que se habían contraído, pero no imaginaban que el mecanismo era diferente, simplemente es un deslizamiento, que la actina prácticamente no hace nada, ¿no? Y que son las cabezas de la miosina las que realizan todo el trabajo durante la contracción muscular. Obviamente acá hay cada parte tiene su función, ¿no? Entonces, acá al máximo aumento para que vean toda la estructura en sí, estas son el conjunto de moléculas que constituyen la actina, ¿no es cierto? Aquí las moléculas de tropomiosina son como una especie de soguilla, ¿no? Que están alrededor, ¿no? Están entrelazando las moléculas de actina, y acá la troponina con sus 3 fracciones, ¿no? La fracción C, que está lista para unirse al calcio, esta es la fracción que se une al calcio, ¿no? La fracción T, que está unida a T, porque está unida fuertemente a la tropomiosina, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Todo está perfectamente, ¿no? establecido. Y la fracción I, que está unida, ¿no? perfectamente a la actina. Entonces, durante el reposo acá hay una unión perfecta, ¿no? Durante el reposo, aquí la fracción C, por supuesto que no tiene, ¿no? No está activa todavía porque todavía el calcio no está ahí, ¿no? Vamos a ver, entonces, cómo es cuando se activa, ¿no? Y acá en el reposo nuevamente, ya, pero desde otra perspectiva, ¿no? Los filamentos de actina, acá cómo se une la fracción T de la troponina ¿no? A este filamento que es la tropomiosina. Y cuando está en reposo, miren ustedes cómo la tropomiosina, a propósito, está cubriendo, ¿no? el punto de unión, ¿no? de las moléculas de actina con las cabezas de la miosina, ¿no? Entonces, a propósito, está acá en medio, ¿no? Está en medio cubriendo. ¿Para qué? Para que no se unan, ¿no? En el reposo. Entonces, aquí las cabezas móviles, ¿no? que cuando inicie la contracción muscular va a comenzar el movimiento, ¿no? Se va a desplazar aquí la tropomiosina, como vamos a ver seguidamente, y por supuesto acá hay un punto de unión para las moléculas de ATP. Habíamos dicho que las que más consume energía son precisamente, ¿no? Eso saben los que hacen sus pesas, ¿no? Los alumnos que les gusta hacer ejercicios, ¿no? Entonces aquí durante la contracción muscular, acá como decía, el punto de unión de ATP, porque necesita, esta es la que está haciendo todo el trabajo muscular, es lo que se llama el trabajo muscular, por lo tanto necesita consumir ATP, ¿no? Miren acá, entonces, ¿qué pasa durante la contracción muscular? Llega el calcio, aparece el calcio. Habíamos dicho que la motoneurona alfa es la que decide cuando el músculo tiene que contraerse. Entonces, se activa la motoneurona alfa, ¿no es cierto? Manda su potencial de despolarización, ya hemos visto eso anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, el potencial hace efecto sobre los canales de hidroxipiridina y el calcio aparece, ¿no? en el citoplasma de la fibra muscular. Entonces, acá ya llega el calcio. En cuanto aparece el calcio, entonces, ¿qué pasa? El calcio se une en este punto. Perfecto. En este punto se une a la troponina. Y obviamente la unión del calcio, que es sumamente pesado, hace que esta molécula, toda esta proteína, cambie su configuración. Es más calcio adicionado, eleva su peso molecular, y el elevar el peso molecular por este calcio adicionado, entonces hace que se lateralice la molécula de tropomiosina. Y al lateralizarse, entonces deja descubierto ese punto de unión. Y en ese momento comienza la atracción de las moléculas de actina. Las cabezas comienzan con el movimiento. Ese movimiento, muchos autores le han llamado el movimiento de pivoteo, ¿no? de las cabezas de la miosina, y así es como la actina es traccionada. Prácticamente
las moléculas que realizan todo el trabajo muscular, estamos hablando son, ¿no?, estas moléculas con las cabezas, ¿no?, de la miosina, ¿no? Entonces, ese es cómo se realiza la contracción muscular, y acá en resumen cómo la contracción muscular, antes de la contracción muscular, por supuesto, es que se genera, ¿no?, el potencial de placa terminal, que ya se los había mencionado, ¿no?, como estos receptores tipo canal forman los potenciales en play o de placa terminal, ¿no? Luego se suman estos potenciales, ¿no es cierto? Se van sumando automáticamente y se genera el potencial de acción en las fibras musculares, ¿no? Es un proceso simple de suma, y luego este potencial formado se difunde, lo que les había dicho, a través de los tubos T, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para despolarizar a las fibras musculares vecinas, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado cómo se libera el calcio, ¿no?, del retículo sarcoplásmico, cómo se une, ¿no?, acá está, cómo se une el calcio a la troponina C, ¿no es cierto? Y se inicia la formación de los enlaces cruzados. Enlaces cruzados se le llama, pues, a la cabeza de la miosina que está traccionando, ¿no? En ese momento en que tracciona, las cabezas van de un lado para otro, van de un lado para otro, por supuesto, para traccionar, es un proceso continuo de tracción. Eso es ese ir de un lado para otro de las cabezas de la miosina forman los enlaces cruzados, ¿no?, entre la actina y la miosina, ¿no? Pero los enlaces cruzados en sí los está formando la cabeza de la miosina, ¿no es cierto? Y el deslizamiento de los filamentos delgados, ¿no? Con lo cual, obviamente, cuando se produce la contracción muscular, obviamente el músculo disminuye su longitud, ¿no? El músculo se acorta, ¿no? Una vez que, ¿no?, una vez que se produjo la contracción muscular, ya les había mencionado, el músculo esquelético tiene que relajarse. Si no se relaja, ¿qué pasa? Vienen los calambres, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han visto cuando hay un exceso de trabajo muscular, por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando ya tienen un tiempo suplementario más, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo terminan muchos acalambrados, ¿no?, en medio de la cancha. Entonces, tiene que haber una etapa de relajación muscular después de una contracción, y esto significa que el calcio es bombeado nuevamente, ya lo habíamos visto, al retículo sarcoplásmico para ser guardado. ¿Por qué? Porque se libera el calcio proveniente de la troponina, ¿no?, y se suspenden los enlaces entre actina y miosina, ¿no? Entonces, esto es lo que es la etapa de la relajación muscular, ¿no? Les había hablado ya de una máquina que se llama el electromiógrafo, y el examen que realiza esta máquina se llama electromiografía, ¿no? ¿Pero qué es la electromiografía? Es el registro de los potenciales eléctricos que produce una fibra muscular, ¿no? Si yo introduzco un electrodo de aguja, hay un electrodo, por supuesto, especial que parece un pelito, son electrodos muy costosos, es como un pelito. Entonces, ese pelito lo introduzco en un músculo y entonces me va a registrar, por supuesto, las máquinas son sofisticadas, son computadoras sumamente sofisticadas que le amplían la señal, ¿no?, que amplían el tamaño de los potenciales, así como también amplían el sonido. Esta máquina es tan espectacular que no solamente lo que hacemos es ver los potenciales, sino que los escuchamos. Cada potencial tiene un sonido especial. Entonces, a este estudio de los potenciales del músculo se llama electromiografía. Entonces, ya les había dicho lo que era la unidad motora hace un momento, era, ¿no?, la motoneurona alfa con todas las fibras musculares quineras. O sea, es una motoneurona alfa con todas las fibras musculares que van a descargar, porque cuando una motoneurona alfa se activa, obviamente va a llegar a todas las fibras musculares dependientes de esta neurona. Entonces, se va a registrar en la pantalla todos los potenciales, como ustedes están viendo, que producen los músculos, ¿no? A estos potenciales se llama potencial de unidad motora, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la unidad motora? Generalmente entre 1, acá dice 500, 1 milivoltio tiene
1000 microvoltios, ¿no? Entonces acá está en 500, por eso es que acá generalmente están entre 1, ¿no? Si uno mide desde aquí hasta acá, ¿no? El tamaño de la unidad motora está entre 1 y 4 milivoltios, ¿no? Acá el bíceps, ¿no? Si yo pongo otra agujita, este es otro canal, entonces acá me está registrando el tríceps, ¿no? Entonces, se ve cuando el músculo se contrae, ¿no? Yo le digo a una persona, señora, haga como punche, ustedes saben lo que es hacer como punche, ¿no? Contraiga su antebrazo o hagamos fuerza, entonces hacemos fuerza, yo le jalo y la agujita está clavada en el bíceps, obviamente va a comenzar a descargar, entonces se ven estos potenciales, ¿no? Y no solamente se ven, se escucha. Y uno le dice al paciente, mire, escuche cómo su músculo está funcionando, ¿no? Y son típicas el sonido de las unidades motoras. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si... vamos a recordar, a ver, el músculo bíceps está inervado por qué nervio? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan? Músculo cutáneo. Músculo cutáneo, perfecto, perfecto. Es el nervio músculo cutáneo, ¿no? Ahora, lamentablemente, hay tantos asaltos que más de una vez han llegado pacientes con, ¿no? Con lesiones por arma blanca, es decir, pues cuchillo, ¿no? Que utilizan los delincuentes malvados, ¿no? Y entonces van a destruir, entonces clavan el puñal por cualquier parte, ¿no? Sobre todo tratan de acercarse al cuello, entonces más de una vez he visto este tipo de lesiones. Entonces, una lesión, un corte del nervio músculo cutáneo, la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que si yo le pido a un paciente, le coloco una agujita y hay una lesión total del nervio músculo cutáneo, ¿aparecerán estas unidades motoras? ¿Ustedes creen? Lenin Borges, Doctora, ¿habrán unidades motoras si tienes una lesión si hay un paciente con una lesión de nervio músculo cutáneo, una lesión total? ¿Tú crees que si le digo, señor, contraiga el claro, bíceps? no podría ya realizar la contracción del bíceps si el nervio no... Claro que sí, claro, exactamente. Hay una lesión total del nervio y el nervio es el que inerva el músculo. Si el nervio está deteriorado, entonces no le está llegando la información de la motoneurona alfa, se cortó la información. Entonces va a haber una parálisis total de ese músculo y no se van a registrar potenciales de unidad motora. Decimos, hay un silencio, no se ven estos potenciales. Entonces decimos silencio de reposo. Hay un silencio total, porque yo les he dicho que estas suenan y además se ven, ni tampoco escucho ningún sonido. Eso se llama silencio de reposo. Pero siempre el organismo siempre trata de recuperarse, ¿no? Hasta el final. Entonces, ¿qué va a pasar? Aproximadamente a los 15 días, claro, no hay estos potenciales enormes, no hay estos potenciales, pero a los 15 días, cuando le hago un estudio electromiográfico, aparecen otros potenciales que se llaman los potenciales de músculo desnervado. Aparecen unos potenciales pequeñitos para mantener el trofismo del músculo. Son los potenciales de músculo desnervado, ¿no? Entonces, estos potenciales de músculo desnervado son las fibrilaciones y también las ondas positivas. Entonces, estos son los potenciales normales, la unidad motora, y las fibrilaciones y las ondas positivas aparecen cuando el músculo está desnervado. Generalmente a los 15 días comienzan a aparecer para mantener el trofismo del músculo, pero no son de este tamaño, pues, ¿no? La fibrilación y las ondas positivas son sumamente pequeñitas, entonces yo tengo que graduar la máquina y llevarla ya no para ver estos potenciales que miden en milivoltios, o sea, para ver estos potenciales yo pongo registro, ¿no? Generalmente en 500 microvoltios. Esto se llama la sensibilidad de la máquina, pero
Para registrar estos potenciales miden en microvoltios, miden 50 microvoltios. Igual, esta fibrilación es idéntica a un potencial en plate, que también mide 50 microvoltios. Pero la fisiología es que aparece pues cuando hay un músculo desnervado y son abundantes. Son abundantes. Y con un sonido especial que las diferencia. Entonces, las fibrilaciones y las ondas positivas aparecen cuando hay un músculo desnervado y tengo que graduar la máquina, tengo que hacerla más sensible, ¿no? Y por lo menos tengo que ponerla en una sensibilidad de unos 50 microvoltios para registrar las fibrilaciones y las ondas positivas que son potenciales de músculo desnervado o también se llaman potenciales de denervación. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante, o sea, con esta máquina podemos registrar cuando hay una lesión del músculo, cuando hay una lesión del nervio, ¿no? Y podemos ver también cómo el nervio se está recuperando. ¿Qué hago yo? Cuando yo registro que no solamente hay potenciales de fibrilación y onda positiva y el paciente preocupadísimo está paralizado. ¿Saben lo que es la parálisis de un músculo? No poder hacer una función. Paciente desesperado pregunta, doctora, ¿me voy a recuperar? ¿Cuál es la respuesta? Y señor, primero tiene que operarse, es decir, tenemos que unir los cabos distales y proximal, unir, porque si hay una lesión total, hay que buscar y unir los cabos distal y proximal del nervio. ¿Para qué? Para que luego el nervio comience a crecer lentamente. Entonces, aquí está lo que les había comentado, ¿no? Entonces, esta se supone que es la motoneurona alfa, acá el músculo, la motoneurona alfa está llegando directamente, la segunda neurona motora que se encuentra en el asta anterior de la médula está llegando directamente al músculo. Entonces, cuando hay una lesión por arma blanca, sea el músculo cutáneo, el músculo que más frecuentemente se lesiona es el nervio cubital, perdón, el nervio que más es el nervio cubital, el que se lesiona más frecuentemente. ¿Por qué? Está más expuesto, ¿no? Y generalmente cuando uno es asaltado o a cualquiera lo asaltan, lo que hace es cubrirse, ¿no? Cubrirse la cara, cubrirse la cabeza, parece que, ¿no? Y se intuye que es la parte más sensible. Entonces, los nervios más lesionados son los cubitales, ¿no? Igual, una lesión del cubital es preocupante, el paciente no puede hacer movimientos, sobre todo con los dedos de la mano, pierde fuerza, y recuerden que el cubital inerva los interóseos, y los interóseos dan la forma a la mano, entonces es una mano cadavérica. En un paciente joven, una mano cadavérica es espantosa, paciente preocupado, doctor, ahí me voy a recuperar. Sí te vas a recuperar, pero el asunto es que hay que unir los cabos, ¿no? Proximal y distal, para que así pueda crecer tu nervio. Si no, si el nervio está, el cabo distal está por un lado y esto está, entonces no va a crecer, porque lo normal es que haya un brote regenerativo, ¿no? Entonces comienza a crecer mientras la neurona ¿no? Esté perfectamente, la motoneurona alfa va a comenzar a producir, ¿no? Proteínas que van a formar parte del citoesqueleto del axón, y las proteínas van a comenzar a discurrir por ahí y lentamente va a crecer el nervio hasta llegar a su músculo. Cuando, si es que es unido, por supuesto, si es que no es unido y no entra a la cirugía, nunca se va a recuperar el paciente. Hay que unir los cabos. Entonces, una vez que unimos los cabos, entonces, comienza a crecer el nervio, eso se llama la regeneración valeriana. Entonces, repito, cuando a un paciente le seccionan el nervio, vamos a suponer que sea el cubital o el músculo cutáneo, cuando hay sección del nervio, a las 48 horas aproximadamente comienza la degeneración valeriana. Primero todas las proteínas que estaban acá del citoesqueleto, todas, porque obviamente el axón tiene proteína, tiene un citoesqueleto, tiene unos túbulos por los que van ordenadamente los axones, ¿se acuerdan? El citoesqueleto tiene neurofilamentos, ¿no es cierto? Entonces, y está unido, y va en paquete, ¿no? Como si fuera un cable de luz, ¿no?
acuérdense, está protegido por el perineuro, el endoneuro, ¿no? Y el epineuro. Entonces, hay varias cosas que hay que unir. El cirujano tiene que unir, ¿no? Primero el perineuro y luego, ¿no?, el epineuro, ¿no? Entonces, estas operaciones son con microscopio y eso lo hacen los cirujanos, ¿no? Para unir perfectamente. Una vez que están unidos los cabos distal y proximal, ¿no? Sobre todo, repito, la parte de afuera que es el epineuro y luego el perineuro son unidos con puntos microscópicos. Entonces, una vez que ya se unió el cabo distal y el proximal, el nervio va a comenzar a crecer por sus respectivos paquetes hasta dirigirse hacia el músculo, ¿no? Y entonces luego el paciente va a ganar movimiento. Una vez que el crecimiento del axón llega acá, el paciente va a comenzar a mover. En este caso, si fuera una lesión del cubital, comienza a mover la mano y nuevamente recupera la sensibilidad del dedo y medio, que es el cubital, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Entonces, el paciente, que por supuesto va a estar muy confortado después que, ¿no?, el nervio ha crecido totalmente. Entonces, miren qué interesante. Repito, a las 48 horas comienza la degeneración valeriana, ¿sí? Pero una vez que hacen la cirugía, nuevamente el nervio comienza a crecer, ¿no? Y el crecimiento del nervio es a velocidad de 1 a 2 milímetros por día. El nervio crece a una velocidad de 1 a 2 milímetros por día. Doctor o doctora, ¿y cuánto se va a demorar en recuperarse? Espérese que el crecimiento es lento, saque su cuenta y ustedes le dicen el nervio crece a la velocidad de 1 a 2 milímetros por día y entonces, ¿no?, te vas a recuperar, será pues en 2 meses o en 3 meses, dependiendo de la distancia a la que fue seccionado el nervio cubital, ¿no?, para llegar a su músculo, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no?, lo importante que es, ¿no?, cuando se produce una lesión nerviosa periférica. Entonces, ¿a qué se llama una lesión nerviosa periférica? A la lesión del nervio, en este caso pudiera ser pues el cubital. Obviamente acá está representado, este es el axón, un axón del nervio cubital. Sí, pero ¿de dónde viene este nervio cubital? De la motoneurona alfa. Esta es la segunda neurona de la vía motora. Cuando hablamos de la motoneurona alfa, la conocemos, esta es la neurona motora periférica. Eso es en medicina y en clínica, siempre ustedes van a escuchar hablar lesión de neurona motora periférica, y es esta. Esta es la segunda neurona de la vía motora. Ojo, no confundir con la primera neurona de la vía motora que se encuentra en la corteza cerebral, que ya lo veremos. Simplemente, a lo mejor recordar un poco más. Pero una cosa es la primera neurona, que está en la corteza cerebral, la primera neurona de la vía motora, y otra es hablar de la segunda neurona de la vía motora. Entonces, a la lesión de la segunda neurona de la vía motora, sea la segunda neurona o sea el axón, del punto de vista fisiológico es la misma cosa, o sea, da la misma sintomatología, ¿no? A eso se llama lesión nerviosa periférica. Creo que esto debe quedar bien claro. Una cosa es lesión nerviosa periférica y otra lesión nerviosa central. Cuando hablamos de central, generalmente nos estamos refiriendo a la lesión de la primera neurona motora que está en la corteza cerebral. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Ya les digo, ¿no? Antiguamente, y cuando digo antiguamente, tampoco es muy antiguamente, estoy hablando de hace 25 años, alumnos. Hace 25 años no se conocía esta proteína, así, no se conocía esta proteína que se llama la distrofina. No. Por eso digo, hablar de la historia a mí me parece muy interesante. Hace 25 años no, yo no la conocía. Y fue descubierta. ¿Y por qué fue descubierta? Porque había una enfermedad que ya ahora todo el mundo la conoce, pero en ese momento no se sabía la causa, ¿no?, de la distrofia muscular.
y sobre todo la distrofia muscular de Duchenne, y había otro tipo de distrofia, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne nadie la conocía. Es decir, yo le preguntaba a mi profesor, ¿y cuál es la causa de la distrofia? Desconocida, me decía él. No, es idiopático. O sea, la gente, a la mayor parte de personas, ustedes son jóvenes, pero a la mayor parte de personas les resulta muy, muy difícil decir, no sé. Cuando es tan fácil decir no sé, porque el profesor no es una máquina que también tenga todos los conocimientos, no es una computadora, pues la computadora tendrán toda la información, pero habrán conocimientos en que no sabe el profesor. Y hay muchas cosas que uno no sabe que recién se están descubriendo, o sea, el conocimiento no es absoluto. Entonces, hace 25 años, el profesor, cuando le preguntaba, decía, no, es una causa desconocida, es causa idiopática, todo era idiopático. Ay, qué fácil era dictar medicina porque todo era idiopático. Ahora no es idiopático porque lo que pasa es que todo tiene una causa genética, todo tiene un código genético que se va descubriendo día a día. Hoy en día ya el código genético está tan avanzado, por supuesto en otros países, lamentablemente aquí vamos avanzando también, ¿no? Pero de manera mucho más lenta. Entonces, esto se descubrió a raíz de unos estudios, porque era terrible ver a los chicos de 18 años con distrofia muscular que fallecían. Yo lo he visto, lamentablemente. Fallecían a los 20 años, a los 22 años fallecían. Inexorablemente en aquella época, inexorablemente, y no se podía hacer absolutamente nada. Morían chicos frente a los ojos de uno. Hasta que obviamente siempre hay gente que está desesperada por lo que ve y hubo este descubrimiento, la distrofina. ¿Qué hacía la distrofina? La distrofina se le llamó distrofina porque es una proteína que estaba ausente en la distrofia muscular progresiva. O ausente o estaba muy, muy, muy disminuida de grosor, era muy atrófica. Entonces, como fue el gran descubrimiento, se le llamó la distrofina. Pero, ¿qué hacía esta proteína? Miren, esta proteína distrofina se unía acá, miren, ustedes la están viendo, los filamentos de actina, ¿no? Y además era como una especie, miren acá, era como una soguilla que fijaba, este es el sarcolema a todo el contenido intracelular de la fibra muscular, ¿no? Miren acá, y este es el sarcolema. Se descubrió de manera mucho más minuciosa esta proteína que se le llamó el complejo, ¿no? Distrofina, glucoproteína, que nadie le había dado importancia. ¿Por qué complejo? Distrofina, glucoproteína. Se vio muy clarito a esta glucoproteína, se vio muy clarito, ¿ya? Un segundito, por favor. Un segundito, parece que hay una urgencia. Sí. Te llamo en 10 minutitos, ¿ya? Estoy en clase, ¿ya? En 10 minutitos. Ok, chao, chao. Entonces, miren acá, entonces, esta estructura de este sarcolema, este es el complejo, ¿no? Distroglucano, con 2 unidades alfa-beta, acá el complejo sarcoglucano, ¿no? Con 3 subunidades, como ustedes están viendo, alfa, beta y gamma. Miren acá todo este complejo. Y unido a esta proteína, que era la laminina, y acá está la lámina basal. O sea, la membrana muscular era sumamente compleja y esto no se había visto con anterioridad. Y miren cómo esta proteína era la fijadora, o sea, esta proteína es la que da la estabilidad a la fibra muscular. Si esta proteína no existe, hay una inestabilidad de la fibra muscular que lentamente la va destruyendo, la va atrofiando. Por eso es que los niños morían. Y los niños comenzaban a caminar mal, perdían fuerza, pero ese no era el problema. El problema es que esta dificultad, esta distrofina también está en la fibra muscular cardíaca.
Y entonces, ¿qué pasaba? Los niños hacían cardiopatía y morían. Morían por una insuficiencia cardíaca. Por eso morían los niños. A raíz de ese descubrimiento hubo un gran avance en todo lo que son las enfermedades musculares, ¿no? Y se han descubierto N número de proteínas. Ya les había dicho, muchísimas. La merosina, la titina, ¿no? La calinina, es decir, pero todas están acá dando estabilidad no solamente a la actina, no solamente a la membrana, sino a toda la estructura. Si falla una de estas proteínas, ya tenemos un problema muscular, un tipo de miopatía especial. ¿Sí? Miren cómo estamos, cómo el ser humano, ¿no? Cómo estamos en pleno descubrimiento, seguimos descubriendo cosas, ¿no? Y seguimos enterándonos de esos descubrimientos aquí, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso para completar lo que se refiere a función muscular. Respecto a los reflejos, ¿no? Tenemos que mencionar lo siguiente, ¿no? Ya la clase de ayer habíamos visto cómo utilizamos el martillo neurológico, ¿no? Cómo habían, gracias a este martillo neurológico, este es un estímulo de tipo mecánico, ¿no? Que producía, habíamos dicho, la despolarización de la fibra aferente, ¿no? De la vía aferente del reflejo. Ojo, pero este es muy interesante porque la vía aferente, ¿no? Miren acá, esto es sumamente interesante. Yo les dije ayer que el uso neuromuscular es el que se activaba cada vez que ustedes percutían el tendón. Entonces, ¿y por qué se activaba? Yo les dije, acá hay una fibrita nerviosa, esta es la fibra aferente, acá hay una fibrita nerviosa que estaba enrolladita al uso neuromuscular, y acá la ven, enrolladita. Acá ven, ¿no? Esta es prácticamente una especie de microfotografía, ¿no? Por supuesto esquemática, de lo que es el uso neuromuscular, ¿no? Ese receptor que captaba, le dije, ¿no? En milímetros, ¿no? El músculo, y entonces la extensión del músculo. Entonces, cada vez que ustedes percuten con un martillo, miren acá ustedes, ¿no? Esta fibrita se desenrollaba mecánicamente, por eso es un estímulo mecánico, y al desenrollarse mecánicamente se abrían los canales de sodio y acá se formaba un potencial de tipo despolarizante. Miren acá, sumamente interesante. Esta es la parte aferente, ¿no? Del reflejo. Entonces, acá se inicia. ¿Dónde se inicia el reflejo patelar? Pues se inicia acá, ¿no? En el uso neuromuscular, en esta fibrita, en este receptor y en esta fibrita que es la fibra primaria 1A. Hay autores que les encanta pues nominar a las fibras la 1A. Y luego, no solamente existe este tipo, estas son las más importantes, por supuesto, también hay aferentes secundarias, también, ¿no? Esta es la aferente secundaria, pero esta es la más importante, ¿no? Bien, pero acá hay otras fibras que están llegando, eferentes porque están saliendo de la médula espinal y generalmente está saliendo del asta anterior de la médula espinal. Y acá tenemos a la famosa, ¿no? Las fibras eferentes, por ejemplo, aquí tenemos a la famosa eferente gamma, miren acá, llegando a los polos, y acá también la eferente beta. Esto es interesante cómo, ¿no? El uso neuromuscular tiene una gran importancia en la neurofisiología. No solamente porque inicia el reflejo, sino porque acá, recuerden estas eferentes. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Las eferentes están llegando. ¿Para qué? Esta es la famosa eferente, ese es el axón de la famosa motoneurona gamma, que ya explicaremos su función más adelante. Si no, acá vamos a complicar. Todo tiene su momento. Y acá tenemos otra eferente beta. Pero esta es famosísima en los libros, la famosa eferente gamma. ¿Por qué? Porque esta información está saliendo de la motoneurona gamma. Pero vayamos, entonces, este es
Vayamos ahora a ver cómo es el reflejo. Ahorita estamos viendo de dónde nace el reflejo, ¿no? Prácticamente están haciendo en este punto. Y acá está, ¿no? Acá está lo que les decía, aquí están haciendo, este es el uso neuromuscular, esta es la parte aferente del reflejo, ya sabemos que acá está, este es el ganglio, como el reflejo viene, ya lo habíamos visto ayer, simplemente ahora estamos repitiendo, entonces se despolariza el axón, el potencial de acción viene, ¿no? Por acá, este es la fibra nerviosa de esta neurona, miren acá, llegando a otra motoneurona alfa, miren acá, y se está yendo al músculo cuádriceps. ¿Para qué? Para la contracción. Creo que la mayoría de ustedes esto ya lo conocen. Sin embargo, miren acá, acá hay otra neurona. Acá hay otra neurona que se llama la neurona la interneurona, o también llamada la neurona de Renshaw, como quieran la pueden encontrar en los libros. El asunto es que esta neurona sintetiza glicina, produce glicina. Esta neurona es una neurona inhibitoria. Ya hemos hablado del neurotransmisor glicina. Esta la está produciendo. Pero ¿qué pasa? Entonces, a la misma vez que yo percuto con el martillo, estimulo, sale el potencial de acción, ¿no? Acá hay una sinapsis, motoneurona alfa, se produce la contracción del músculo cuádriceps. Sí, pero acá están los antagonistas del cuádriceps. ¿Cuáles son? Semitendinosos, semimembranosos, ¿no? Los que están atrás, o los famosos músculos de la corva, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se dispara este reflejo, ustedes ven que acá hay una sinapsis, se ha formado una sinapsis que va a esta interneurona. Y esta interneurona produce glicina. Entonces, ¿qué va a hacer con esta motoneurona alfa? La va a inhibir. La va a inhibir. ¿Y por qué la inhibe? ¿Por qué la inhibe? Porque esta interneurona, al sintetizar glicina, cada vez que la glicina haga contacto con sus receptores, se van a abrir los canales de cloro. Entonces, esta neurona se va a inhibir, y inhibida va a relajar a los músculos antagonistas. ¿De acuerdo? Los músculos antagonistas. Creo que eso está muy claro. Jeremy, ¿está claro? Sí, doctora. Ok, seguimos entonces, como está claro el asunto, seguimos. Y acá, este es muy interesante. Este es muy interesante. Esto es lo que se llama el reflejo miotático inverso. ¿Por qué inverso? Lo normal es que por aquí sale, ¿no es cierto? Acá está el uso neuromuscular, entonces viaja el potencial de acción, acá lo estamos viendo, y se va sobre la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa debería producir la contracción del cuádriceps, ¿no? La contracción del músculo agonista. Pero ¿qué pasa acá? Ustedes ven, muchas veces, esto no se debe hacer en la práctica, pero muchas veces hemos visto que los alumnos golpean intensamente, le dan un golpe muy intenso, sobre todo si el alumno es varón y está con una chica. A veces los varones son bruscos, y entonces le dan un golpe demasiado intenso al tendón. Entonces, muchas veces yo he escuchado a las chicas gritar, ay, 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 muy fuerte. Cuando el estímulo es demasiado intenso, el golpe es demasiado intenso sobre el tendón, ¿qué va a pasar? No solamente van a activar, acá está el uso, no solamente van a activar a esta fibra nerviosa, ¿no? Que normalmente ese es el reflejo normal, sino que en el tendón van a activar a estos órganos tendinosos de Golgi. Son otros receptores que están en los tendones. Y entonces van a activar a las fibras 1B. Estas fibras 1B, ¿qué es lo que hacen? Estas fibras 1B van directamente sobre la interneurona de Renshaw. Y esta directamente va a actuar a su vez. Prácticamente es al mismo tiempo que se produce todo. Entonces, esto es lo que se llama un reflejo frustro.
iba a salir el reflejo, pero no sale. Es un reflejo frustro. ¿Por qué? Porque la interneurona de Rorschach está inhibiendo al reflejo. Es una cosa, ¿no? Increíble. Lo que la niña, la señorita siente es un gran dolor. Da la impresión de que va a salir, o sea, pudiera, ¿no? Pero no es un reflejo normal, no es un reflejo completo, es un reflejo frustro. Por eso se llama reflejo miotático inverso. Al final no sale un reflejo como debería salir, ¿no? En condiciones normales. ¿Por qué? Porque se activó al órgano tendinoso de Golgi que no tendría por qué activarse, ¿no? Cuando el estímulo es de adecuada intensidad, no tiene por qué activarse. El estímulo tiene que ser de adecuada intensidad. Ahora, el médico poco a poco y los alumnos de medicina, cuando hagan sus prácticas, poco a poco van a aprender a graduar, ¿no? Van a aprender a graduar la intensidad de los reflejos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Me parece que todo está claro, pero díganme. Jeremy. Bueno, doctora, yo no tengo preguntas, pero estoy Los viendo demás, si es que alguien tiene preguntas. tus compañeros, por favor, ¿alguna pregunta? Parece que no hay ninguna, pero está, siempre están a la disposición. Siempre estamos para cualquier duda, cualquier cosa a través de Jeremy, o ¿ya? Cualquier cosa, o en cualquier momento ustedes pueden preguntar, ¿ya? En cualquier momento, porque todavía las clases no han terminado, ustedes tienen esa posibilidad, ¿ya? Seguimos la próxima semana y ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Listo, entonces si no hay más preguntas, nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias, Nos doctora. vemos. No hay por qué, no hay